En fecha 10 de junio, estamos pasando la clase con el primero A de la carrera de Enfermería, Tecnología de la Información y Comunicación, y vamos a crear un ejemplo utilizando Excel. En este caso, vamos a crear una planilla de pacientes en una sala de emergencia. ¿Ya? Los datos principales para hacer un registro. Bien, vuelvo a explicar. Estaba explicando sin compartir la pantalla y no había iniciado la grabación. Ok. Entonces, estoy trabajando con Excel. En esta primera parte hacemos Excel para PC, para escritorio, y luego hacemos Excel pero en línea utilizando Google Drive. Una celda. ¿Qué es una celda? La intersección entre una columna y una fila. Eso es una celda. Las columnas son las letras y están de forma vertical, como A, B, C, D, son las letras, son las columnas. Y las filas están en el lateral izquierdo, son los números y son las horizontales. La intersección entre una columna y una fila se llama celda. Celda. El nombre de esa celda lo podemos visualizar en el cuadro de nombres, que está arriba de la columna A, en la parte izquierda superior. E4 dice. En el lugar que yo coloque el puntero, el cursor, se me va a activar el nombre de esa celda, B7, y se coloca en el cuadro de nombres. Coloco en cualquier posición, me va a decir cuál es el nombre de esa celda. F, columna F, fila 7. Ese es el nombre, cómo se debe asignar a una celda. Primero la letra, luego el número sin espacio. Puede ser mayúscula, minúscula, eso no es problema. Eso es una celda. Una celda activa, como el nombre lo dice, es la que está seleccionada en ese preciso momento. ¿Ya? Donde yo hago clic se llama celda activa, es la que yo lo tengo seleccionada. En cualquier posición que haga clic, es la celda que está seleccionada, por lo tanto se llama celda activa. ¿Qué es una celda activa? Una celda activa es la celda que se tiene seleccionada para trabajar en ese preciso momento. Esa es una celda activa. En la parte inferior vemos hoja 1, ese es un libro de Excel que puede tener muchas hojas, y presionando el botón más podemos agregar nuevas hojas. Un poquito más a la derecha tenemos la barra de desplazamiento horizontal y la barra de desplazamiento vertical. Hay tres puntitos que separan la barra de desplazamiento horizontal. Ustedes pueden disminuir el tamaño de la barra de desplazamiento horizontal porque vamos a ir creando varias hojas y vamos a ir asignándole nombres a las hojas según el contenido. Entonces nos va a quedar poco espacio y por lo tanto ustedes pueden ampliar para el nombre, para las etiquetas de las hojas, el espacio que sea mayor. Entonces acá pueden reducir el espacio de la barra de desplazamiento horizontal. Bien. El contenido yo escribí en B1, ¿ya? Pero el contenido se pasa hasta C, hasta D y una letra en la columna E. Pero si yo hago clic en la celda B1, puedo ver el contenido completo en la barra de fórmula. Significa que el contenido todo está en B1. Si hago clic en C1 y verifico en la barra de fórmula, no hay nada. Si hago clic en D1, en la barra de fórmula me muestra vacío. No hay nada. Entonces, en conclusión, el contenido, planilla de pacientes en emergencia, solo está en la celda B1. 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 ¿Ya? No está en C, no está en D, solo está en B1. Para ampliar el contenido, para ampliar el ancho, eso lo vamos a hacer después de haber generado nuestra planillita. Se puede ampliar con clic sostenido en la división de las columnas. Si quiero ampliar la columna B, simplemente ubico el puntero en la división entre B y C, donde termina la columna, no antes.
dónde termina la columna si quiero ampliar B. Entonces, clic sostenido es una forma. Arrastrando, esa es una forma para ampliar. Otra forma es presionando doble clic. Si presiono doble clic, va a ampliar automáticamente el ancho del dato más largo. Si tuviera más información y es más larga la información, entonces va a tomar ese ancho. Yo vuelvo a la posición donde estaba. Otra forma es haciendo clic derecho en la columna B, clic derecho en la columna B y ancho de columna. Esa es otra forma cuando todos queremos asignarle un número y que sean todos iguales, para no hacerlo uno a uno las columnas. Acá podemos colocarle un número, por ejemplo 10, y aceptar. Entonces, esa es una forma, se puede seleccionar varias columnas y delimitar que todas las columnas, con clic derecho, ancho de columna, tengan el mismo ancho. Acá puedo colocarle 14, aceptar. Entonces, todas toman el mismo ancho. El mismo ancho, o también se puede hacer uno a uno. ¿Ya? Y de la misma manera la fila. En las columnas se dice ancho de columna y en la fila se dice alto de fila. Para insertar una nueva fila, en el número 1 hago clic derecho, insertar. Y me va a insertar una fila en blanco, arriba. ¿Ya? Hice, lo vuelvo a dejar hacer, control Z, y quiero insertar una fila al inicio. Entonces, en el 1 hago clic derecho, insertar, ¿no? En la posición donde desean insertar, clic derecho en 1, insertar. Y me va a insertar una fila. Si quiero insertar una columna, lo debo hacer en la letra donde quiero insertar. Es más fácil hacerlo sobre los encabezados o sobre los títulos de columna. Las letras se llaman títulos de columna y las filas se llaman los números, títulos de fila. Títulos de columna, títulos de fila. En versiones más anteriores se llaman encabezado de fila, encabezado de columna. Esta forma de trabajo en una hoja de cálculo podemos modificarlo en vista. Y es importante conocer esta opción de vista porque usted puede configurar su entorno de trabajo. Lo mismo es en Word. En vista, usted configura si quiere activar la regla en Word, si quiere activar un panel de navegación. Lo mismo en cualquier programa vista nos permite configurar qué deseamos visualizar y qué queremos desactivar. Por ejemplo, en Excel, los encabezados vienen a ser los títulos. La barra de fórmula, ¿sí? La barra de fórmula nos permite ver el contenido de la celda. Si hago clic, por ejemplo, en B2, me muestra el contenido de la celda y también puedo realizar cálculos, ¿no? Como su nombre lo indica, la barra de fórmula me permite visualizar ya sea texto, ya sea una fórmula, ya sea un valor, ¿ya? El contenido de la celda en sí. Y si estamos trabajando con fórmula, también voy a poder visualizar. Si desactivo líneas de cuadrícula, puedo desactivar y voy a visualizar como si estuviera en Word. Se va a colocar la celda activa, el cuadrito, donde yo marque. Esa es una celda activa donde yo hago clic y D7. Hago clic B7. En la posición que haga clic E5. ¿Ya? Primero la letra, luego el número. Entonces puedo desactivar las líneas. También puedo desactivar la barra de fórmula. Y también se puede desactivar los encabezados, los títulos. Títulos de columna, títulos de fila. Se puede desactivar. Entonces queda muy similar a Word. Y siguen las celdas activas. Entonces vuelvo a activar los encabezados, que son los títulos de las columnas y de las filas, las líneas de cuadrícula y la barra de fórmula. Este pequeño bloque
el primer botón quiere decir cancelar. El segundo botón, la X es cancelar. El segundo botón es aceptar o introducir. Y el tercer botón, la FX, es insertar una función. Insertar una función. O cuando estamos trabajando ya con fórmula. Vuelvo a, acá tenemos los diferentes vistas. Esto ya cuando tengamos la información lo vamos a visualizar. Me voy a la ficha inicio. Entonces voy a crear primero la columna número. Luego voy a escribir nombre y apellido. Apellido. Luego fecha de nacimiento. Fíjese que el cursor, fecha de nacimiento, se pasa a la columna E. Entonces tengo dos opciones. Si yo presiono Enter, va a bajar a la siguiente celda. Y si presiono el carácter introducir, lo va a aceptar, no va a estar mi cursor parpadeando, no va a estar editada la celda, pero se va a quedar ahí en esa posición. Esa es la diferencia entre introducir y presionar Enter. Si presiono Enter, se baja la celda. A ver, presiono Enter y se baja. Si lo tengo ahí activado, lo estoy editando la celda. Y si presiono introducir, lo va a aceptar, pero se va a quedar ahí. ¿No? Se queda ahí. Es solo esa la diferencia. Ahora, suponiendo que yo me equivoqué y empecé a escribir ahí una letra, ¿cómo recupero lo anterior? Puedo escribir una letra o cualquier palabra, pero no quería hacerlo ahí, accidentalmente lo presioné, entonces yo presiono cancelar. La X es cancelar. Presiono cancelar y recupero mi información. ¿Ya? Y la otra opción sería presionar Enter y luego deshacer, que sería también el otro proceso. ¿Ya? Eso se va a utilizar mucho, esta X, cuando está trabajando con fórmula. Ya la tiene la fórmula creada y accidentalmente hacemos doble clic y se nos enlaza a la celda donde hicimos el doble clic a la fórmula y ya se va a fregar la fórmula. Entonces, para no modificarla, simplemente presiona X. X. Eso quiere decir cancelar, no se modifica su contenido. Luego tenemos acá fecha de nacimiento, nombre, apellido y luego género. Género. Bien, eso y acá va a ser los signos vitales. Signos vitales. ¿Ya? En emergencia, signos vitales, ¿qué más puede ser? Suturas, curaciones, también puede ser inyectables y colocación de suero. Como principales, como principal actividad que realizan en una sala de emergencia, ¿no? Los signos vitales, las suturas, las curaciones, inyectables, colocación de suero. Hay celdas, por ejemplo, colocación de suero, que se pasa a la siguiente, que es, está en J4 y se pasa a K4 su contenido. Entonces, para evitar todo ese, seleccionamos, una forma de seleccionar es usando el teclado con Shift y las teclas de cursor, las flechitas. Voy a insertar el teclado en pantalla. Teclado en pantalla. Y también lo pueden hacer con el mouse, seleccionando automáticamente. Entonces pueden hacer con Shift, Shift y combinando con las teclas de cursor, ¿no? Con las flechitas. Combina con las flechitas, la dirección nos va a decir hacia dónde quiere seleccionar. O también el otro Shift y las teclas de cursor. ¿Ya? Esas serían para poder seleccionar una celda. Entonces presiono en la celda. Para seleccionar una celda, el puntero cambia de 3 formas.
Eh, si coloco el puntero al medio, es una cruz blanca. Tiene 3 acciones el puntero. Si lo muevo hacia el borde, se convierte en 4 flechas. Y si lo muevo a la esquina, se convierte en una cruz rellena. Cada una hace funciones diferentes. Otra vez, para seleccionar, siempre desde el medio. Siempre del centro cuando la cruz es una cruz blanca. Si lo muevo hacia el borde, es 4 flechas. 4 flechas, ¿ya? Eso es para mover. Por ejemplo, yo quiero llevar ese contenido a otra posición. Cuando ya está en 4 flechas, presiono y arrastro a cualquier posición. Entonces, eso es mover, como hacer cortar y pegar. Lo vuelvo a su lugar, presionando en las 4 flechas y lo llevo a la celda A4. Entonces, en Excel no es lo mismo cualquier posición del cursor, ¿ya? Para seleccionar tiene que estar dentro, para mover o llevarlo a otra posición, es 4 flechitas, y luego tenemos la cruz rellena. Ese botón de cruz negra, cruz rellena, tiene la función de repetir ese dato, son opciones de autorrelleno. Si es texto y no está configurado, lo va a repetir, ¿no? Si yo arrastro hacia abajo, va a repetir la palabra NRO, número, lo va a repetir. Lo va a repetir, eso hace la función de cruz rellena. Si estoy con números, por ejemplo, escribo el número 1 y presiono en cruz rellena, me va a repetir el 1, pero si quiero, lo voy a presionar. Arrastro, me repite el 1. Presiono nuevamente el 1 y en cruz rellena, en la esquina, cuando el puntero es cruz rellena, si presiono control sostenido y combino con la cruz rellena, arrastro, fíjese que se me activa un botón más pequeñito. Eso quiere decir que me está incrementando en 1 automáticamente. Entonces va a ir sumando más 1 a partir de ese valor inicial. Si yo coloco 10, a partir del 10 me va a incrementar en 1. Presiono control, cruz rellena y arrastro. A partir del 10 me va a incrementar en 1. Esas son opciones de autorrelleno cuando son con número. Repite el número cuando es sin control. Para que incremente en 1, se presiona control. Y se hace el incremento a partir del valor inicial, el número que tiene primero. Puede ser vertical, como puede ser a los lados, horizontal. Presiono control y arrastro. Hay unas letras, como la letra A, arrastro automáticamente con cruz rellena hacia abajo y me repite la letra A. Si presiono con control, también me presiona la letra A. Eso sucede porque no está configurado la lista automática, es decir, para que me salga A, B, C, D. Si cambio a otra celda, escribo lunes, y arrastro cruz negra hacia la derecha, me va desplegando los días de la semana, porque está creada esa lista. Por eso me muestra los días de la semana, ¿no? Automáticamente. Solo presioné cruz negra, nada más. Si coloco los meses, enero, y presiono cruz negra, arrastro y me va a mostrar los meses hasta llegar a diciembre. Si sigo arrastrando y termina la serie y vuelve a empezar. Entonces tenemos los meses, enero, febrero, marzo, automáticamente. Se puede arrastrar para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. Esas son opciones de autorrelleno. Las listas que están creadas por defecto nos las va a mostrar. Si queremos crear lista, este es otro proceso para crear lista, pero tenemos las opciones de autorrelleno, ¿ya? Entonces, cuando es una palabra que no está creada automáticamente para que salga como los días o como los meses, nos va a repetir ese dato, ¿no? Como la A no está creado, repite. Para seleccionar, recuerden que yo marco desde el centro con clic sostenido y marco todas las celdas para borrar.
Ya, otra opción en Excel. Si yo selecciono varias celdas para borrar, no debo presionar el retroceso. Por ejemplo, si presiono esta flechita, que es la que está arriba del Enter, se borra una celda. Se va a borrar solo la celda que está activa. Solo se borra la celda activa. Por ejemplo, ahorita lo tengo seleccionado todo el bloque y se me va a borrar solo se me va a borrar B6. Si presiono el retroceso o backspace. Para eliminar en Excel varias celdas, cuando yo selecciono y quiero borrar varias celdas, siempre debo utilizar suprimir. Siempre utilizar suprimir. 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 ¿Ya? Voy a borrar utilizando el retroceso para que vean que solo se va a borrar la primera celda. Presiono retroceso, se borró solo el primer uno. Lo demás no se borró, sigue seleccionado. Yo lo vuelvo a escribir, ya. Vuelvo a escribir el valor y lo selecciono nuevamente. Esa es la diferencia cuando usted borra en Excel, tiene seleccionada varias celdas y quiere borrar. No tiene que hacerlo con el retroceso porque de nada sirve que esté seleccionado, solo se borra la celda en la cual está primero activa. Entonces debo presionar suprimir. Presiono suprimir y se borra todo. ¿Ya? Voy a minimizar. Entonces esa es la diferencia en Excel. ¿Ya? Siempre suprimir es lo que más van a utilizar. Bien, para seleccionar, presiono al medio de la celda, puedo hacer con teclado con Shift y la flechita, o también puedo hacerlo con el táctil o con el mouse. Selecciono y luego voy a ir a ajustar texto. Este ajustar texto lo que hace, si usted visualiza, es que el contenido de una celda se pueda ver en varias. Fíjense que sigue en el mismo número 1, pero está en doble celda, en doble fila, perdón. En doble fila, pero en la misma celda. Eso hace el ajustar texto. Presiono ajustar texto y me muestra las palabras, signos vitales, por ejemplo, en doble, pero seguimos en la misma fila, seguimos en la 4. Entonces, cuando la celda tiene mucha información y no entra, no es solo una palabra, sino son varias, entonces aplica ajustar texto. Luego centrado, porque es el título, y alineado en el medio. Este alineado, estos botones de alineación, los 3 de abajo es para la celda. Por ejemplo, izquierda, se mueve el texto a su izquierda, centrado, al medio y a la derecha. Lo vamos a dejar centrado porque es título. Los 3 de arriba se llama alinear en la parte superior, en la parte centro, en la parte media y en la parte inferior. Significa que este dato está abajo y si quiere usted centrarlo de forma vertical, lo tiene que colocar en el medio, este segundo botón. Coloco el primero, fíjense, se va hacia arriba, superior. Coloco el segundo del medio y obviamente se va en el centro y el tercero que estaba por defecto queda hacia abajo. Esa es la función de la alineación de los 3 primeros, pero es respecto a la vertical. Y el otro es horizontal, la alineación. Entonces se ocupan los 2 botones de alineación. ¿Ya? Bien, voy a disminuir el ancho de la columna número, porque solo voy a escribir número. Tengo 2 opciones. Siempre se hace al finalizar la columna, en la línea entre A y B. Yo quiero modificar el ancho de la columna A, entonces ubico mi cursor al final. Uno es haciendo doble clic. El doble clic me va a tomar el ancho del valor automáticamente. Y el otro es arrastrando. Lo vuelvo y queda ahí. ¿No? Inicialmente estaba ahí, lo puedo arrastrar con clic sostenido. Esa es una forma. Otra forma es botón derecho, ancho de columna y escribiendo un valor. Eso es cuando usted quiere configurar varios a la vez, es útil esa herramienta.
¿Ya? Entonces voy a escribir número 1, quiero que incremente automáticamente en 1, entonces debo presionar control. Control y mi cursor en el cuadrito, se activa la cruz rellena. Al presionar control se activa un botón más pequeñito y arrastro hasta la fila 10. Hasta la fila 10 tengo 6, ¿no? Incrementado en 1. Nombre, empezamos a escribir los nombres. Juan, Áñez, María, Lino. Ingresamos los valores. Ahí. Fíjese que acá me equivoqué, entonces presiono en la X para no perder el dato y cambio a la celda. Teresa Ortiz, Valeria Ruiz, Andrés, Mojica, y el último, Carlos Molina. Ok. Los tipos de datos. Lo que quiero mostrarles con esta planillita son los tipos de datos. ¿Ya? Los tipos de datos. Fecha de nacimiento es otro tipo de dato. Acá vamos a colocar valor numérico, costo o monto. Costo a pagar o a cancelar. ¿Ya? Según lo que le hicieron, ¿cuánto va a cancelar? Para que podamos ver la moneda. Fecha de nacimiento, tenemos formato de fecha corta, formato de fecha larga. Fecha de nacimiento, ingresamos con barra de 1990. Ya. Puedo arrastrar con cruz negra para no tardar demasiado en llenar y clic sostenido, ¿no? Solamente arrastro, cruz negra y me van variando el día. ¿No? Varía el día automáticamente, 1, 2, 3, 4, 5. Si presionan ese botoncito que se me activa de opciones de autorrelleno, yo puedo hacer que varíe el mes y puedo hacer que varíe el año, y ya no el día. Entonces presiono opciones de autorrelleno y que es rellenar meses. Si presiono rellenar meses, los meses va a variar. Vuelvo al botoncito, opciones de autorrelleno, rellenar años y me aumenta el año, ¿ya? El año. Eso es simplemente para saber que hay esas herramientas y que pueden utilizarlo en fechas. Género. Solo vamos a colocar una letra. Masculino, femenino, 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 masculino y masculino. Bien. Signos vitales. Los signos vitales podríamos colocar como sí y no, si se hizo o no, o colocar si se le hizo el control de signos vitales 1, si no se le hizo lo dejamos con 0. Puede ser con números así, o también podemos colocar sí, no, ¿no? Dependiendo cómo queremos configurar. Signos vitales 1, vamos a colocar. Se le hizo el control de signos vitales, a Valeria no se le hizo, 0. 0, y al otro paciente sí se le hizo el control de signos vitales. Sutura, no, entonces 0, ahí sí se le hizo una sutura, ahí también, y al otro paciente no. Curaciones, también, sí, una curación, acá también curación, acá no se le hizo curación, acá también, y también. Inyectable. Este paciente no se le colocó ninguna ampolla, ahí sí, ahí también, una inyectable, no y sí.
¿ya? Entonces pueden colocar números o si no. Colocación de suero, también. Se le colocó inyectables, no, pero sí suero. No, solamente curaciones, inyectable y suero, no, y sí. El costo que tiene que pagar. ¿Ya? Entonces, acá tendríamos que colocar un valor numérico, digamos 40 bolivianos. Siempre se escribe solo números en los montos que vamos a utilizar para fórmula. Solo números, no podemos colocar la moneda, no se puede colocar 2 veces punto, 2 veces coma. ¿Ya? Coloco un número, por ejemplo, 40 bolivianos, solo números, 40. El siguiente paciente solo se hizo curaciones, entonces 25. El siguiente paciente se hizo todo, entonces 80. 45. Suturas y curaciones 30. Y el último 65. Ya. Digamos que esos son los montos que va a cancelar según qué le hicieron a cada paciente. Esos valores numéricos, que son costo, es dinero, entonces acá podríamos especificar qué moneda es. Para colocar la moneda, fíjese que el número por defecto cuando está bien ingresado siempre se va a la derecha. Ese es un detalle. Siempre se va a la derecha, a no ser que usted cambie la alineación, le diga izquierda, centro. Pero no hemos cambiado, no hemos aplicado alineación. Por defecto siempre se va a la derecha los números, siempre en Excel. Si verifica todos los números están a la derecha, por defecto. Igual acá en número, en la columna A, igual está a la derecha. Si yo coloco mal un número, se va a ir a la izquierda. Por ejemplo, coloco 65. Para editar la celda, yo hago doble clic. Esa es una opción, doble clic. Voy a colocar introducir. Eso es cuando quiero modificarlo dentro de la hoja de cálculo, dentro de la celda. Pero ese valor 65, yo puedo ir acá a la barra de fórmula, hacer clic y también es lo mismo. Puedo trabajar en la barra de fórmula, tengo más espacio para visualizar y se está editando esa celda. ¿Ya? Lo que hago en la barra de fórmula se va a actualizar en la celda. Presiono coma 5, coma 5. Fíjese que está mal ingresada esa cantidad, presiono enter y se va a la izquierda. Se va a la izquierda. Entonces, cuando un valor está mal ingresado, se va a la izquierda en Excel. Eso me ayuda a visualizar que respecto a los demás todos están a la derecha y ese valor a la izquierda. Entonces tiene un error al transcribir. ¿Ya? Entonces debo borrarlo y dejarlo así, ¿no? Pues vamos a salir y vamos a regresar con el siguiente enlace, ¿ya? Por favor. Son 5. Regresamos con el siguiente enlace, por favor, ¿ya?